Mientras las ciudades concentran la atención de las políticas públicas en infraestructura, servicios públicos y privados y nuevas inversiones, las zonas rurales han ido quedando abandonadas. La brecha territorial es brutal. ¿Cómo ponemos en valor lo rural y avanzamos hacia una mayor descentralización? Hoy estamos en Hospital Paine para hablar sobre este tema junto a la directora ejecutiva de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Catalina Litín, Orlando Contreras, presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, el director ejecutivo de la Fundación Huella Local, Gonzalo Vial, y la directora nacional de ODEPA, María Emilia Undurraga, en un nuevo capítulo de In Situ, el valor del territorio rural. Estamos en Hospital, esto es la comuna de Paine en la provincia de O'Higgins, para conversar un poco sobre cómo darle valor, poner en valor a la ruralidad y hablar sobre la descentralización, cómo avanzar en ello. Bienvenidos a In Situ, diálogos de ciudad y territorio. Hoy, el valor del territorio rural. Bienvenidos a hablar de ruralidad, un tema que todos manejan, el que todos les gusta además y en el que todos están comprometidos y que uno normalmente pasa por alto. Y aunque la lucha contra la pobreza ha tenido grandes victorias, sigue siendo el doble la pobreza rural que la pobreza de las ciudades. El 25% de los habitantes del país viven en comunas rurales y ocupan el 83% del territorio nacional. ¿Cómo ven el problema hoy, digamos, con una mirada de lo que estaba sucediendo hace 10 años, de lo que está sucediendo hoy y cómo nos ha tocado la pandemia? Parte importante de lo que nos ha permitido esta crisis de ponernos de acuerdo, primero que nada, en una visión de la ruralidad. Ya. Muchas veces uno mira la ruralidad como esto del pasado, como solo agricultura, y en el fondo con esa mirada hemos tenido políticas que han ido empujando a la juventud, a la población a migrar a la ciudad. Hemos trabajado en esta nueva mirada, en poder encontrar en la ruralidad el valor. Es un espacio de mucha riqueza, de riqueza de tradiciones, de paisajes, de cultura, y en el fondo cuando lo aprendemos a mirar de esa forma, también tratamos de suplir esa brecha, que por cierto las hay, no tenemos ni una duda en eso, pero que tenemos que avanzar en ella con esa mirada desde la oportunidad. A ver, abran sus celulares porque vamos a hablar sobre las desigualdades que se expresan en términos territoriales. De acuerdo al Índice de Desarrollo Comunal, que mide 3 variables, bienestar, economía y educación, y que fue elaborado este año por la Universidad Autónoma de Chile, el Instituto Chileno de Estudios Municipales y el Instituto de Estudios del Hábitat, de las 345 comunas de Chile, solo hay 8 que tienen un índice de desarrollo alto. 6 son de la región metropolitana y 2 son urbanas, Concepción y Biobío. Y en contraparte, 70 comunas tienen un índice de desarrollo comunal bajo, todas son comunas rurales y en su mayoría de regiones del sur del país. Cata, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto muestra muy gráficamente la escandalosa centralización de nuestro Estado y de nuestras políticas, que la gran mayoría de las comunas con mayor desarrollo, sean las de la región metropolitana, grafican cómo la inversión permanentemente durante décadas se ha distribuido fundamentalmente en lo urbano. Si pudiera aportar un poquito, yo trabajo en Fundación Huella Local y nosotros nos constituimos para ayudar a los municipios más carentes, no necesariamente los rurales, pero la realidad nos ha llevado a trabajar con los municipios con connotación rural, dado que efectivamente los que tienen menos recursos son los rurales y además tienen menos dotación profesional para desarrollar proyectos que el Estado a su vez condiciona a que tú desarrolles proyectos. Entonces también hay una desigualdad que es bastante estructural, que tiene que ver con la dotación profesional, tiene que ver con la autonomía presupuestaria y tiene que ver con el poder. Es cierto que en Chile está absolutamente centralizado. Estamos a puertas recientemente, ahora, de una elección de gobernadores regionales, lo que va a permitir a los territorios tener un representante regional con un programa de gobierno. Mira, Rafa, yo creo que en este tema, primero que hay una decisión política de lo rural que queda en segundo plano. Chile ha sido un país muy centralista, que tal vez al principio eso servía, pero hoy día ha quedado ese resabio de lo rural versus lo urbano.
todo apunta, incluso la educación rural apunta a decir a los jóvenes, váyanse del campo. Aquí no se va a desarrollar. Y uno ve que hoy día las políticas económicas han hecho que el sector sea importante. Hay agricultura familiar, hay mediana empresa, gran empresa, convivir en un espacio rural. Pero las decisiones se toman en Santiago. O sea, la descentralización es un chiste. De hecho, tenemos parlamentarios que son de zonas rurales, pero todo su discurso es urbano. Claro. O sea, primero no tenemos representantes. Nosotros como movimiento campesino, como gremio, decimos, bueno, qué bueno que se apruebe la elección de gobernadores regionales, pero no le dieron poder, le dieron muy poco poder. Eso habla muy mal de la forma de hacer política en Chile. Chile, en la mayor parte de Chile, Chile profundo, más del 80% del territorio está viviendo con habitantes rurales. Entonces se les enseña que la ciudad es lo mejor, pero desde la ciudad le dicen, no, el campo es maravilloso. Los ven como algo accesorio. Pero cuando enfrentamos cosas como la cantidad de personal de salud que tienen los comunas rurales, que en tiempo de pandemia me parece que ahí es cuando se ve. Bueno, ahí hicimos crisis, porque la salud rural es muy precaria. Muy precaria, sí. Es muy precaria. Entonces, esto en cierta medida desnudó un poco el discurso, no que este país crece. Sí, crece una parte, pero la parte rural siempre está la saga. Un puro dato del tema de salud. Más de 1.300.000 personas no tiene derecho, no tiene agua potable permanente. Claro. O sea, un niño que nace en la ciudad y toma agua potable versus un niño que nace en el campo, o zona rural, no tiene las mismas condiciones de salud. Acá el agua no está tratada, la mayor parte. Entonces, no lo desarrollamos equitativamente. Es que cuando hablamos de centralización muchas veces decimos Santiago versus Chile. Pero también hay una centralización de las regiones, no es solamente esto de decir regionalicemos. El otro día estábamos hablando con el gabinete de Magallanes y decía, nosotros tenemos el proyecto que se llama Santiago no es Chile, como en una cruzada. De decir, oye, no centralicemos. Un discurso quijotesco, claro, porque pero la alcaldesa de Porvenir dice, bueno, ustedes dicen Santiago no es Chile, nosotros en Porvenir decimos Punta Arenas no es Magallanes. Sí, claro. En el fondo, esta descentralización se repite en los distintos niveles y yo creo que eso es un poco el tema de hablar acá de la ruralidad. ¿Cómo le damos poder al territorio? Fuera de Santiago, en Magallanes, fuera de Punta Arenas, en Atacama, de donde yo soy originario, fuera de Copiapó, porque si tú vives en Vallenar, ya es otro cuento. Que ahí los municipios claramente tienen que pegar un salto, porque hoy administran la política que se les entrega, pero no tienen ninguna capacidad ni recursos económicos suficientes para poder desarrollar sus propios procesos de desarrollo a nivel local, a nivel municipal, según su realidad, con pertinencia, según la población, según los modos de vida que hayan en esos territorios, solo porque para decir que no hay una sola ruralidad, hay distintos tipos de ruralidades. No es lo mismo el sector andino que el secano, que el litoral, que el Gualmapu. Hay diferencias. ¿Cómo hacemos para generar un discurso más universal respecto de lo que es la desigualdad territorial que existe? Si no es casualidad que un niño de Cochamó obtenga 200 puntos menos en la prueba de aptitud que un niño de Puerto Varas. Claro. Ese niño no es más tonto, no tiene dificultades, simplemente está determinado por el territorio donde nace. Sin ir más lejos, aquí al lado, en la comuna de Isla de Maipo, hace años atrás una niña que tenía promedio 6.9 en el colegio obtiene menos de 500 puntos en la prueba de aptitud académica. Ese es un estado que la estafa. Claro. Son 12 años de ser la excelente en tu territorio y después te vas a la prueba estandarizada y te das cuenta que no has logrado tener lo mismo que el que está en la ciudad. ¿Dónde está el Estado chileno cuando tiene que intervenir en estas cosas? ¿Existe la voluntad política de intervenir? Por cierto, pero para eso hay que verlo. Por eso es tan importante este tipo de conversaciones. Cuando vamos midiendo la ruralidad, en Chile medimos la ruralidad de una forma muy precaria, muy primitiva. No estamos moviendo esos números que tú dices de la OECD, pero oficialmente el dato de Chile es que tenemos 12% ruralidad. Exacto. Entonces, la OECD con los criterios modernos tenemos 25, 1 de cada 4, pero tenemos que ir moviéndonos a entender que ese espacio es un espacio de oportunidades, porque si no, lo queremos dejar atrás. Y en ese sentido, como esta concepción de ruralidad está tan ligada al atraso y solamente a la agricultura, las políticas son de agricultura, pero las necesidades del mundo rural son diversas, son salud, son educación, y es por eso que en el fondo, bueno, la política de desarrollo rural que en el fondo hemos trabajado, creemos que es un paso. Por cierto, no es la solución, no creemos que nadie va a dar la solución, pero sí un paso, porque necesitamos mejorar la educación, necesitamos
en el fondo abarcar las brechas, pero no solo las brechas, también fomentar y visibilizar las grandes riquezas del mundo rural. Los invito a sacar sus celulares y ver esta nota de Álvaro Escobar de Petorca, lo que está ocurriendo allí. Ha sido lamentablemente un mal que hemos llevado por más de 10 años, en donde las comunidades de alguna forma han podido resistir y permanecer, producto de que con 50 litros de agua por familia, lamentablemente no se están respetando los derechos humanos. Por lo tanto, la comuna de Petorca se ha visto vulnerada por el derecho humano básico al agua. Con el territorio antes teníamos ríos de agua viva que nos permitían llevar lo más básico, que era una economía a la casa con una pequeña agricultura del campesino de nuestras comunidades, que tenían felizmente durante septiembre trillas, veíamos los ríos llenos de gente, sectores hermosos con lugares agradables para compartir. Hoy, lamentablemente, eso ya no está. Yo creo que el tema del agua está atravesado por el mismo problema que estábamos hablando anteriormente. Las regiones no definen la inversión y los municipios no tienen la capacidad para desarrollar los proyectos. Sin ir más lejos, la región que tiene mayor déficit de agua potable en Chile es la Araucanía, con un 27% de las personas que están yendo a buscar agua, ya sea al río, a un pozo que no sabemos si ese recurso es adecuado para beber. Y precisamente la región de la Araucanía no es la que tiene más problemas con el recurso del agua. Claro. El tema es que no hay inversión pública asociada a esto porque perdimos el foco. Mira, yo creo que hay que ver dos líneas como bien amplias. Uno es con el agua que tenemos, en el fondo, cómo la repartimos de mejor forma para todos sus usos. Perdón, pero la última vez que hubo una votación sobre esto en el Senado, pese a que había una amplia mayoría para convertir el agua en un derecho constitucional, esto no fructificó. ¿Se soluciona así, Cata? ¿Con un derecho constitucional al agua? Se soluciona porque eso te obliga a legislar resguardando el derecho del ser humano a consumir el elemento más vital que existe. Si finalmente hoy, aparte de lo que dice Gonzalo, también lo que pasa es que la política pública beneficia a la gran empresa en detrimento de las comunidades que han habitado esos territorios por siempre. No solo se acaban diversos medios de vida que se daban en esos territorios antes de que llegara la gran industria, que es un poco lo que nos dice Álvaro Escobar, que lleva esta bandera, esta causa adelante, y que han sido testigos cómo su territorio ha cambiado, cómo pasó de ser un territorio frondoso donde todos tenían acceso al agua, a la agricultura, etcétera, a una gran industria que les arrebató todo y que además les va a dejar un siniestro ambiental después. Entonces hay un problema también. Orlando. Mira, ahí volvemos a lo mismo, nos damos la vuelta y volvemos a lo mismo. El Estado, mire, cuando el Estado entregó el agua potable, o sea, el agua potable, toda la ciudad en Chile, todas las grandes ciudades y pueblos grandes, tienen asegurado el 98% del agua. El año pasado pasamos la peor sequía de la historia registrada de sequía. Pero Santiago y grandes nunca tuvieron agua. ¿Por qué razón? Porque en el sector rural el Estado se reservó para sí mismo, le entregó a la zona urbana y el Estado tenía que hacer inversión en las zonas rurales. Entonces el mismo Estado no cumple su rol. El Estado se reservó a sí mismo el sector rural para desarrollarlo y no tenemos agua potable rural. El absurdo es mucho más, por si no lo saben. En Chile existe 40 instituciones del Estado que tienen que ver con el agua. Sí. Y cada una, hasta el Ejército de Chile, tiene que ver con el agua. Entonces, te das cuenta que no se ponen de acuerdo. Entonces, la Dirección General de Agua no tiene la herramienta, de repente existe otra institución. Entonces no hay un líder que diga, oye, aquí se corta el agua, aquí se prioriza esto. Yo quiero ir a otro punto. Cuando tú tratas así a la gente del mundo rural, la gente del mundo rural dice, me voy a Santiago. Y normalmente en Santiago vive pobre porque va buscando una ilusión de riqueza que no encuentra, termina en empleos precarios, termina igual de pobre
en medio de la abundancia y el campo va perdiendo cultura, va perdiendo tradición, va perdiendo identidad, va perdiendo conocimiento. ¿Cómo se resguarda eso? Por eso, Rafael, yo creo que es muy importante este debate que vamos a tener en términos constitucionales, porque lo que está en juego aquí es la dignidad de las personas. Es lo que estamos conversando, se esconde en los grandes números. La gente no sabe que estas cosas pasan. Entonces la visión tiene que ser sobre el derecho, no sobre la demanda acumulada de ciertos problemas. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, siempre se nos dice, en la zona urbana el 99% de las personas tienen agua potable y el 97% tienen alcantarillado. Sin embargo, en la zona urbana decretadas por plan regulador, el 50% no están concesionadas. ¿Por qué? Porque no es un negocio. No es un negocio. Las empresas concesionarias no han pedido la concesión de esos territorios, no obstante ser urbanos, ¿cierto? Porque las tarifas serían muy caras para que la gente de ese territorio las pague. Ya, no entonces están atendidas por una comunidad de APR. Sí. O sea, lo que a nosotros como derecho tenemos de abrir una llave que nos salga el agua, eso en otros lados lo tiene que autogestionar una comunidad. Porque el modelo lo que inspiró como solución para la zona urbana es la idea de la concesión. Claro. Pero la concesión no funciona en el 50% de los territorios de Chile, urbanos. Cata, cuando una persona tiene que autoabastecerse a través de estos APR de agua, y en términos comparativos, ¿cómo lo pasa frente a nosotros que en Santiago abrimos una llave y tenemos agua? No importa que Chile se esté secando, nosotros seguimos teniendo agua. Bueno, tenemos a punta de camión aljibe y gente que literalmente con sus propios medios, a pata, a mano, va a buscar el agua. Y municipios empobrecidos que tienen que subsidiar este problema porque van a donde el alcalde. Así es. Ya. Quiero pasar a otro tema. Estamos hablando de una precariedad máxima. En términos de infraestructura, el mundo rural está, a ver, no es solamente desigual. Está desigual, está olvidado. Chile no se ha encontrado con la ruralidad. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo, la oportunidad que tenemos en la nueva Constitución de soñar el Chile que queremos. Y la Política Nacional de Desarrollo Rural los también. Territorios, revalorizar las tradiciones, revalorizar la cultura. Pero te fijas que al final se va en el fondo como haciendo un sinónimo de la ruralidad como brecha. ¿Y cómo lo hacemos para entender, uno, que no son brechas solamente, y otro, que no solamente necesitamos políticas de Estado o políticas públicas, son súper necesarias, tenemos que ir para allá, pero la colaboración del mundo público, privado y la sociedad civil. Yo creo que yo estoy de acuerdo, sí, se ha revalorizado el sector rural, y por una cuestión súper especial, llegaron inmigrantes, y resulta que los chilenos empezaron a mirar a sí mismos, oye, si ellos tienen cultura, nosotros también tenemos cultura. Se suele ver los programas más vistos, los canales abiertos o por cable, son los que hablan del mundo rural. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos un contacto con él. Ahora, respecto al tema del desarrollo rural, nosotros venimos hace tiempo peleando una política. Bueno, este gobierno sacó una política, no nos gusta, pero es un avance, donde pone a varios ministerios y lo que conseguimos es que cada ministerio al final del día diga, sabe que yo invertí tanto. Veamos lo que dice esta política, esta nueva política sobre el mundo rural. Tomen sus celulares porque ahí salen el nuevo enfoque y el antiguo. Los objetivos en el nuevo enfoque es la competitividad de las áreas rurales, la valorización de los bienes locales, la explotación de los recursos no usados. El viejo enfoque tenía que ver con igualdad, con ingresos agrícolas, con competitividad agrícola, lo que nos lleva a los sectores objetivos. Diversos sectores tras las economías rurales según el nuevo enfoque y antes solamente agricultura, lo que estábamos conversando acá. Las principales herramientas ahora son las inversiones, antes eran los subsidios y los actores claves son todos los niveles de gobierno, actores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, como decía Mary, versus el viejo enfoque que hablaba solo del gobierno central y los agricultores. ¿Estamos dando en el clavo con esta nueva política, Gonzalo? Creo que esta Política Nacional de Desarrollo Rural cambia absolutamente el enfoque que teníamos de la mirada sectorial sobre el campo, digamos, sobre el mundo rural. Y cuando me refiero a mirada sectorial es lo productivo. O sea, uno se imagina el Ministerio de Agricultura cambiado por un Ministerio de la Ruralidad, que no solamente esté entregando subsidios y preocupado de la producción en términos agrícolas, sino que se haga cargo de la diversidad del campo, que se haga cargo del patrimonio y de su revalorización, que se haga cargo, por cierto, de las brechas, y que reconozca en la ruralidad una forma más sustentable de vida, como solución planetaria, no solamente como, porque hablamos de Smart City, ¿cierto? Estamos siempre pensando cómo hacer la ciudad más inteligente, pero también hay Smart Village. Yo veo una serie de programas en el mundo urbano de integración social. ¿Cómo nos juntamos? En el mundo rural, en una comuna rural que tiene un pequeño núcleo urbano,
todos se encuentran, todos ocupamos los mismos servicios. Entonces hay una forma de hacer una vida distinta en el mundo rural que yo creo que hoy día la Política Nacional de Desarrollo Rural se hace cargo y pone a 14 ministerios a mirar las políticas públicas desde esa óptica. Pero volviendo al punto de no solo el gobierno, no solo las políticas, estamos en un punto de inflexión. Vamos a ver dentro de 10 años más que después de la pandemia empezó el regreso, el retorno de esta emigración campo-ciudad. Ojalá. A mí me encantaría que fuera así, porque nosotros desde el Servicio País vemos cómo las zonas rurales, producto de su aislamiento, y vemos cómo la política pública ha ido expulsando necesariamente a los hijos a estudiar a la ciudad, por lo tanto a los padres a trasladarse a trabajar y desde ahí ir perdiendo los modos de vida. Pero también hemos visto como en los lugares en donde esos mismos hijos han retornado con otras herramientas, con otra preparación, se impulsan unos procesos de transformación económica, cultural. Virtuoso. Tiene el Lago Budi. Lago Budi tiene que ver con eso. Los hijos de esas comunidades mapuche volvieron con sus carreras, con sus profesiones y levantaron uno de los centros turísticos más impresionantes que tenga el país. Efectivamente. Uno está viendo que están retornando. Hijos de agricultores, hijos de gente del mundo rural que se fue a la ciudad por todo esto de la pandemia, vuelven más preparados. Y se dieron cuenta que también la zona rural es un lugar donde se puede desarrollar. Pero también tenemos que cortar la brecha de la conectividad. Ahí falta el estímulo. Sí, falta eso. Que están apareciendo nuevos jóvenes más preparados, haciendo emprendimiento, turismo rural, otras cosas que antes la agricultura únicamente producir alimentos. No, hoy día es la belleza escénica. Lo que la gente quiere en la ciudad está en el campo. Si falta que las políticas incentiven y avanzamos. Pero hay un problema, o sea, básicamente nos estamos quedando sin espacio en las ciudades. Uno puede diseñar muchas cosas, pero ¿cómo las realiza efectivamente? ¿Cómo incentivamos a gente que no tiene vinculación con el campo, Mary, para que vuelva, para que se vaya de la ciudad, para que vaya al campo, para que haga emprendimiento, o simplemente para que sea un nuevo mercado para la gente que vive en el mundo rural? Mira, yo vuelvo a lo que empezamos. Yo creo que lo primero es revalorizar. Cuando alguien ve algo atractivo, en el fondo se siente llamado a dar ese paso. Creo que una gran oportunidad, como decía Orlando, de darle diversidad a los proyectos de vida. Está bien, mucha gente se desarrolla en la ciudad, se va, pero ¿cuánta gente, así como en el colegio hay gente que no se adapta a los sistemas escolares, cuánta gente no se adapta a estos sistemas de ciudades mayores? O sea, al tener mayores oportunidades en el territorio rural, también le damos diversidad de oportunidades a personas que quieren desarrollarse ahora más conectados con el medio ambiente. Yo creo que está súper relacionado también con las expectativas de los jóvenes que están en el fondo con este contacto y con este tema con el medio ambiente tan importante y a otros ritmos. Yo soy esperanzada, yo creo que el mundo rural es el futuro del país. Yo creo que ahí tenemos como Chile una riqueza que tenemos que entre todos saber cómo descubrirla, cómo vivirla y cómo compartirla. ¿Qué debería decir la Constitución sobre el territorio rural? La Constitución quiere decir que Chile es un país multicultural, no es un puro país. Tenemos pueblo originario, llegaron inmigrantes. Lo que pasa es que Chile es diverso, pero Santiago no ve esa diversidad. Chile hay que reconocer que somos diversos y todos compartimos y todos contribuimos a crear una cultura chilena. Y cuando uno se pone eso en una Constitución, creo que cambia el prisma. Lo que nosotros necesitamos en Chile no es solamente un nuevo pacto social, sino que un pacto territorial. Porque nosotros como tenemos un Estado diseñado de manera unitario y centralizado. Nosotros necesitamos un Estado unitario que reconozca lo bueno de estar juntos. Pero necesitamos un Estado unitario, pero descentralizado. Exacto. Descentralizado, con competencias que atiendan la diversidad de un territorio que dada la connotación que tenemos, es muy diverso. ¿Cómo vamos a resolver la pelea entre el delegado presidencial y el gobernador? Buena pregunta. Qué bueno que es para Mary. Bueno, yo tengo fe de que esto vaya a ser un proceso que vaya en el fondo de a poco delegando en el fondo las competencias en el nuevo gobernador y que de poco en el fondo el delegado presidencial vaya tomando palco, creo yo. Muy bien. Nosotros siempre nos enfocamos en cuáles son los problemas, pero también me gusta hacer claro que hay mucha gente que sí ha hecho la pega. Los invito a ver esta nota de gente que ha mostrado que sí se puede. El
Fondo de Respuesta Comunitaria busca apoyar las iniciativas levantadas por organizaciones de base que están hoy apoyando las distintas necesidades básicas que quedan insatisfechas en este momento de crisis económica y social. Es un fondo inédito que estamos armando entre una veintena de instituciones de la sociedad civil. Nos hemos comprometido con llegar con ayuda a las iniciativas o proyectos más comunitarios que se han levantado para dar respuesta a la pandemia. Las organizaciones pueden postular apoyo financiero y acompañamiento durante un periodo de 2 a 5 meses para así asegurar que esa ayuda, que es muy necesaria hoy día en los barrios, pueda seguir estando disponible para los vecinos y vecinas que hoy día están enfrentando dificultades. Son proyectos que pueden ahí postular entre 3 y 10 millones de pesos. Es un fondo bien importante, es un esfuerzo de verdad inédito. Estamos hablando de comedores comunitarios, ollas comunitarias, gente que hace mascarillas, organizaciones que, por ejemplo, se han comprometido con imprimir las guías para los estudiantes de sus comunas que tienen poca conectividad. Ahora que comienza un periodo de mayor reactivación, las necesidades no han decaído. Por el contrario, el hambre sigue más vivo que nunca y hay que seguir apoyando estas iniciativas que de manera local y descentralizada, porque son en 7 regiones del país, están comprometidas con seguir dando respuesta a estas necesidades de un gran número de la población. Y ahí estamos focalizando no solo en las zonas rurales, también proyectos urbanos, pero con instituciones de la propia región que están focalizando a dónde debe llegar esta ayuda. Esperamos que sea una iniciativa que permita impulsar la organización comunitaria y prepararnos para tener una sociedad más resiliente y con mejor capacidad de reaccionar a este tipo de desafíos. Las consecuencias de la pandemia no se terminan en un corto plazo, van a acompañarnos, por el contrario, por mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo todos, desde el lugar que ocupamos, el mejor de nuestros esfuerzos para poder lograr levantar este país de nuevo. Después de esta inspiradora nota, yo les quiero pedir a todos ustedes su alcachofazo. Una recomendación de un trabajo, un documental, un lugar, ya que hablamos de territorios, un lugar, una canción, una obra de arte, un libro, lo que ustedes quieran, que haga que el resto, los que vemos el programa, los que no estamos interiorizados, nos peguemos el alcachofazo sobre el mundo rural. Yo quiero recomendar un nuevo documental que estrenamos que se llama Lafken, la historia de Suley, porque narra 10 años de un proceso verdaderamente histórico que deja unos aprendizajes increíbles sobre cómo se termina tramitando la ley Lafkenche, que en definitiva entrega concesión sobre el territorio marino a esta comunidad, que en definitiva responde al derecho consuetudinario, aprendí la palabra, a sus modos de vida en sus tierras ancestrales. Así que vale mucho la pena verla en nuestro canal de YouTube en Servicio País. Excelente. Yo voy a recomendar un podcast de la Pilar Cereceda, que es de la Ladera Sur, que es Reivindicando el Desierto Chileno. Creo que es una visión de la ruralidad desde el desierto, ella habla del desierto, muy importante comprender con esta visión más holística. Dado el estallido y la pandemia, yo creo que es súper bueno leer el informe del PNUD, se llama Desigualdades Territoriales. Es un breve resumen de las desigualdades en Chile. Creo que cuando uno lee el Desigualdades Territoriales, todo lo que hemos conversado te hace sentido y de alguna manera pone en evidencia que esto sí lo vimos venir, que este estallido sí lo vimos venir. Ahí hay mucho dato que refleja nuestra desigualdad a nivel territorial, así que recomiendo que lo lean para que se entienda la necesidad que tenemos de revertir esta brecha territorial tan gigante que tenemos en el país. Yo recomendaría leer un libro que el historiador chileno, Premio Nacional Salazar, me parece que se llama País de Guacho, me parece, que habla de cómo se formó Chile. Porque Gabriel Salazar. Así hay que es. volver a las raíces para entender lo que somos y para proyectar en el futuro. Creo que eso es, el que lo lea se va a darse cuenta que no somos tan ingleses como decíamos. Ni tan jaguares. Orlando, muchas gracias por recibirnos. Y creo que vamos a tener oportunidad de volver a hablar sobre estos temas. Espero, no solamente en un set, sino también en una mesa constituyente. Muchas gracias a todos. Gracias. Esto fue In Situ, diálogos de ciudad y territorio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un gusto.